Si tuvieras que escoger una sola película para ver cada octubre o cada otoño, ¿cuál escogerías? Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés escuchando y bienvenido a un jueves más echando el chismecito artístico, pero spoiler alert, este jueves no es para el chisme histórico. Hoy vamos a platicar un poquito sobre el séptimo arte, que por si no lo conoces, pues es el cine. Y como ya sabrás, tenemos 2 semanas en modo spooky, entonces tanto en el podcast como en Instagram la temática ha sido ad hoc a la época y bueno, un elemento esencial de esta temporada son las películas y mucho se habla de que el otoño pues es sumamente nostálgico, melancólico y no falta quien tenga una o más películas que vea religiosamente cada que llega esta estación. Yo por ejemplo estoy entre ese demográfico de personas que tiene no solo una película, sino una lista completa de mis películas y series que tengo que ver sí o sí, o sea, películas que se han vuelto mis clásicos otoñales, halloweenescos, spooky, de terror, de horror, de lo que tú quieras. Así que, antes de como de empezar ya, o sea, de lleno el podcast, sí quiero hacer como una pequeña aclaración. Yo soy norteña, por si no se había notado en el acento. Entonces, para mí, esta época es una época que me gusta mucho, es de mis épocas favoritas del año, de verdad, creo que me encanta, me fascina. Y es que yo sí tengo muy arraigada la cultura del Halloween. Yo sé que la gente del centro y del sur del país es algo que critican mucho de nosotros los norteños, o sea, sobre todo nosotros los que vivimos, pues, o sea, en los estados fronterizos, por ejemplo, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Baja California Norte. Yo sé que es algo como que les cuesta un poquito entender a quienes no viven acá en el norte, en la frontera. Pero simplemente, o sea, pues es parte de nuestra cultura y siempre dicen, es que los norteños se creen gringos. No es que nos creamos gringos, es que al estar nosotros tan pegados a otro país, pues es imposible que no haya un intercambio de culturas, un intercambio de tradiciones y de costumbres y que se incorporen a las nuestras y que nosotros mismos creemos pues nuestras propias tradiciones también. El Halloween lo fuimos adaptando a nuestra forma de vivir, de ser, o sea, de norteños. Y hay muchas cosas que llegamos a compartir con el sur de Estados Unidos. Y digo, yo no le veo lo malo, o sea, simplemente se me hace algo muy curioso. Yo siempre lo he visto así como que los norteños tenemos como lo mejor de ambos mundos. Pero sobre todo también siempre he visto que hay gente que dice que acá en el norte preferimos celebrar el Halloween antes que celebrar el Día de Muertos. Yo personalmente pues creo que nunca me pasó en general, o sea, nunca sentí como que en mi casa fuéramos más de Halloween o más de Día de Muertos, perdón. La verdad yo siempre he sentido que hubo como un equilibrio, un balance entre ambas festividades, sobre todo porque, por ejemplo, yo sí fui de las niñas que me llevaban a pedir dulces a mí y a mi hermana y siempre nosotras esperábamos con mucha ansia que llegara, por ejemplo, septiembre, porque ya era el momento en el que mi mamá nos empezaba a preguntar de qué se quieren disfrazar este año, pues para mandar a hacernos los disfraces con tiempo y todo. Que si queríamos de gatito negro, de brujita, de calabaza, de lo que nosotras quisiéramos y nos mandaban a hacer los disfraces y todo y era la ilusión de ir a pedir dulces, o sea, sabíamos que, aunque yo, por ejemplo, nunca fui de esas niñas que era fan de los dulces, o sea, siempre fui como un poquito más picky, más chiquiona con los dulces y eso de siempre, o sea, yo iba a una piñata y me daban la bolsita de dulces y yo llegaba con mi abuelito y le enseñaba porque él sí era muy, muy, muy dulcero, entonces veíamos como lo que venía en la bolsa de dulces o por ejemplo lo que me daban de Halloween y todo lo que a él le gustara se lo daba e incluso lo que no le gustaba se lo quedaba. Nada más sacaba, o sea, lo que sabía que a mí me gustaba y ya, o sea, él se quedaba con lo demás y la verdad es que yo no era así de, ay, es que qué rico que ahorita me den, no sé, unos escuincles, la verdad, no para nada, ni la rocaleta ni nada de eso. O sea, no eran, o sea, siempre fui más niña de que el mazapán, la pipitoria,
¿qué otro tipo de dulces, no? Como que esos eran los que me gustaban más que nada. Y no sé, o sea, sentí como que esa necesidad de aclarar porque siempre veo en TikTok que dicen de que es que los norteños se creen gringos. Como les digo, no es que nos creamos gringos, es que simplemente pues hay una mezcla cultural muy grande y pues ni modo, así es la forma en la que crecimos, en la que fuimos criados. Y yo, por ejemplo, como les digo, o sea, en mi casa siempre se ha celebrado el Día de Muertos. Sobre todo ahora que, bueno, ya tiene tiempo, pero ahora que mi abuelito no está, entonces sí lo hemos hecho una tradición de hacerle su altar constantemente, de ponerle las cosas que a él le gustaban. Yo era de las que le fascinaba que llegara ya el día, o sea, se acercara el Día de Muertos porque yo decía, yo quiero ser de las que participa en armar el altar. Y yo siempre me ofrecía en la escuela, o sea, siempre estaba de que yo ayudo, yo ayudo a poner el papel picado, las cajas. A mí me encantaba hacer el altar de muertos, de verdad. Siempre me ofrecía cada que podía porque así me gustaba. A mí me gustaba salirme de las clases y pues irme a poner el altar, o sea, de verdad, porque me encantaba como toda la cuestión de la tradición y la cuestión estética también, o sea, porque es algo tan visual y como les digo, yo creo que es algo que les he dicho en muchos episodios y lo he dicho mucho en Instagram, soy una persona muy visual y la verdad eso es lo que a mí me encanta, ¿no? O sea, me encantaba ver cómo cada altar era diferente y cómo cada altar, bueno, en las escuelas se usa mucho que los altares sean dedicados, o bueno, por ejemplo, en mi escuela eran dedicados como a una persona, o sea, famosa, ya sea una persona, por ejemplo, podían ser como científicos, presidentes, celebridades. A mí me gustaba que fuera de celebridades, la verdad, porque sentía que había como más libertad, pues creativa, o sea, sí, una libertad creativa como, no sé, como muy, pues era más libre, había como más oportunidad de ponerte creativo, vaya, y cuando eran figuras históricas, pues sí tenías como que apegarte a lo que te decían los libros y lo que tenía, o sea, como lo que tenía que estar sí o sí, ¿no? Que no faltaba nunca el altar, por ejemplo, que a Benito Juárez, a Miguel Hidalgo, o sea, ¿saben? O sea, estas figuras pues muy representativas de la historia de México. Pero sí, o sea, para no alargar más, pero sí, la verdad es que yo siempre he sentido que ha habido como este equilibrio, perdón, entre Halloween y el Día de Muertos, por lo menos en mi experiencia, y se los dice, o sea, alguien que es completa y totalmente norteña, o sea, nacida, crecida, o sea, familia completamente norteña también, o sea, tanto mi mamá como mi papá son completamente norteños, o sea, yo, sí, nacida y crecida en Sonora y de familia sonorense, bueno, mi papá, la familia de mi papá pues es de Sinaloa, pero completamente norteña, entonces siempre he sentido que ha habido como ese equilibrio y a mí me emociona mucho esta época del año porque no nomás tenemos, o sea, siempre lo digo, no, tenemos lo mejor de ambos mundos, o sea, tanto el Halloween como Día de Muertos y se celebra como debe de ser cada uno, entonces a mí me fascina y por eso les digo, yo tengo mi lista de películas que son mis clásicos ya, o sea, mis películas de culto que tengo que ver en esta temporada porque si no, no es, o sea, temporada otoñal para mí. Entonces, ahora sí, ya para no hacerte el cuento más largo, escogí, perdón, porque han de creer que todavía no me recupero de la mega raspada de garganta que me di ahora que fui a ese concierto que ya les había mencionado. Y eso fue ya hace eso fue ya hace 2 semanas y media y todavía no se me recupera la garganta al 100. Pero bueno, escogí 8 películas de mi lista de cult classics que les digo, o sea, ya son culto, pero para mí en lo personal, no que sean culto de verdad, o sea, clásicos así de culto, no. Creo que así de culto ya que se haya convertido en una película que sea muy, muy aclamada pues, por la audiencia y que la gente, que el público en general diga, uy, considero que esta es una película que sí o sí tienes que ver en Halloween. Creo que nada más una de mi lista es considerada como un clásico de culto. Las demás creo que no estoy segura. Pero bueno,
Estas películas, de verdad, o sea, no puedo no verlas en esta época y obviamente vamos a platicar sobre ellas y qué es lo que las define como arte y por qué, o sea, por qué es así y sin más ni menos aquí te va la que encabeza curiosamente mi lista porque de verdad es una de mis películas favoritas en general, o sea, siempre va a estar en mi top 4 de Letterboxd y de verdad es que me da mucha risa que es la que encabeza mi lista porque se me hace algo muy irónico, pero bueno, es Sleepy Hollow de Tim Burton y es que, ¿cómo no? O sea, Sleepy Hollow tiene todo lo que me encanta, es gótica, es oscura, es teatral y además visualmente es una joya, o sea, no, pero no solo por ser oscura al estilo Tim Burton, no. Esta película es literalmente un homenaje al arte gótico, al romántico, como si hubieras metido a Caspar David Friedrich y a Henry Fuseli y a Goya en una licuadora visual literal y te dan esta película tan oscura, tan gótica. Para mí yo creo que es la película perfecta de Tim Burton. Y es que desde que empieza la película con esa niebla espesa, los paisajes boscosos, ya te sientes dentro de una película del romanticismo. O sea, el tipo de pintura que buscaba representar lo sublime, eso que es tan bello y que da hasta miedo. O sea, ese mismo tipo de emoción que evoca la película, ese terror. Es un terror estético, es elegante. No solo te quiere asustar, sino que te quiere transportar a otro universo. Además, la forma en la que Burton utiliza la iluminación y la escenografía, los árboles sin hojas, la arquitectura americana durante y después del colonialismo, perdón, los interiores oscuros, con las velas, los candelabros, todo está tan cuidadosamente diseñado que parece una obra de arte en movimiento. De hecho, si pausas la película en cualquier escena, es muy probable que termines con una composición digna de un grabado del siglo XIX. O sea, así de sublime es la película. Se me hace que le estoy echando demasiada crema a los tacos de Tim Burton, pero de verdad me encanta esta película. O sea, no se explica. Es que lo que más me da risa a mí es que es una película que llevo viendo desde que estaba muy, muy chiquita. Creo que tengo recuerdos de esta película desde que tenía, no sé, unos 4 años, porque de verdad me encanta. O sea, ¿cómo es que mis papás me permitían verla? Bueno, obviamente no es que me permitieran verla sin autorización paternal, sino que siempre estaba con ellos cuando la pasaban o cuando la querían ver, entonces siempre era como, ahora tápate los ojos, tápate los oídos. Pero, no sé, yo desde que tengo memoria ha sido una de mis películas favoritas desde que estaba muy chiquita. Y no sé, o sea, hasta la fecha tengo que verla sí o sí. Y siempre, como les digo, siempre va a estar en mi top 4. O sea, es que para mí, o sea, no es nomás la escenografía, ni la fotografía, no. O sea, incluso el vestuario. O sea, los cuellos altos, los corsets, los abrigos largos. Hay una recreación del siglo XVIII que es entre histórica y estilizada al mismo tiempo. Es como una mezcla entre realidad y pesadilla, como romanticista, medio barroca a veces. Sleepy Hollow es arte porque no solo cuenta una historia, sino que te sumerge por completo en una atmósfera estética que además tiene referencias visuales muy claras a corrientes artísticas de toda la historia del arte. O sea, si tú eres fan del arte de esta película, de verdad que tiene todo para ti. Simbolismo, pintura, arquitectura, iluminación, romanticismo, lo gótico, lo barroco, muy al estilo del arte de los Países Bajos también. Sí, yo lo veo bastante como tipo Países Bajos, flamenco. Hay una emoción muy gótica, no es solo... es lo gótico como emoción y no solo como decoración. Y por eso, si tuviera que escoger de verdad una sola película para ver cada otoño, de verdad yo creo que sería esta porque no solo me da ese mood spooky que les digo que me encanta, sino que me conecta con toda una tradición artística que me fascina. Además de que es uno de mis relatos favoritos
Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza es obra del autor estadounidense Washington Irving y fue escrita en 1820 y de verdad no se imaginan lo que yo amo esta historia, desde el libro hasta la película de Tim Burton y ni se diga la versión animada de Disney de 1949, de verdad la amo, me encanta, me fascina, siempre la veo también. Hay un dato curioso. Tiene como narrador la historia, o sea, el narrador de la historia, que de hecho es muy, muy apegada, la versión de Disney, ¿no? Porque la de Tim Burton tiene, le cambian, sí, muchas cosas y le meten, aparte, o sea, no solamente le cambian cosas de la historia original, que más bien la historia, pues, de Washington Irving. Es un librito súper, súper delgadito, es prácticamente un relato, o sea, más que una historia. Y la de Disney es muy fiel a la obra de Irving. La de Tim Burton sí, sí le quitan muchas cosas, pero también incorporan otras, le dan como más profundidad a la historia. Pero para mí, de verdad, la de Disney de 1949 es una joya animada. Y como les digo, el narrador de la historia, o sea, nunca se lo iban a imaginar, pero es la leyenda icónica de Tintán. O sea, de verdad, Tintán para mí es, bueno, obviamente no creo que sea uno de sus roles más icónicos, la verdad, o sea, porque Tintán pues tiene una filmografía muy, muy extensa y es de verdad, o sea, un ícono del cine del cine de la época de oro mexicano. Pero, o sea, el hecho de que él sea el narrador de una de mis películas animadas favoritas, no sé, como que me produce cierta emoción. Y ya que andamos hablando, o sea, de estos íconos mexicanos y pues de Sleepy Hollow, la versión, o sea, de 1999, que es la de Tim Burton, cuenta con la participación del mexicano Emanuel Lubezki. Él es el director de fotografía, o sea, de la película. Y si hay algo que distingue a Sleepy Hollow, que creo que para mí es como lo que más resalto y lo que más me atrapa pues de la película y lo que yo considero esencial, pues o sea, aparte del diseño de producción obviamente y la dirección de arte, es justamente la fotografía. Ese contraste tan marcado entre luces y sombras, la forma en la que se juega con la bruma, los reflejos, el claroscuro, es cine que parece pintura. O sea, de verdad el trabajo de Lubezki es impecable en esta entrega, o sea, es wow. Y o sea, a mí me da mucho orgullo, o sea, saber que una de mis películas favoritas tiene, o sea, cuenta con la participación de una leyenda, o sea, mexicana, de verdad que en cuestión, la verdad, México en cuestión de directores de cine y directores de fotografía, tenemos mucho talento. O sea, ahí está también Rodrigo Prieto, que son, él ya, siento yo que ya se consagró, como una leyenda. Obviamente, pues Lubezki sí, eso es como top, es legendario, pero Prieto está justo ahí, está atrasito de él, y en cualquier momento llega a ponerse a la par también. Pero bueno, lo impresionante para mí es cómo captura lo gótico sin caer en lo caricaturesco. O sea, todo es sombrío, sí, pero nunca plano. Hay profundidad, hay textura, hay composición. La luz tiene intención, como si estuviera diseñada con la misma precisión con la que Caravaggio iluminaba a sus personajes en el barroco. O sea, de verdad, Emanuel Lubezki se lució en esta película. Y si a eso le sumamos el diseño de producción, que por cierto se ganó el Oscar por, pues, a diseño de producción, vaya. Y aparte la música de Danny Elfman, que bueno, o sea, él ya está muy acostumbrado a trabajar con Tim Burton, que pues ya también su música es, o sea, sus composiciones son spooky por naturaleza. Tienes una película que no solo cuenta una historia de miedo, sino que crea un universo estético, una especie de homenaje cinematográfico a siglos de arte visual. Así que sí, para mí Sleepy Hollow es el epítome del cine como séptimo arte. Es terror, es belleza, es romanticismo, es folclore, es historia literaria, es arte visual y es otoño. O sea, creo que esta historia define perfectamente bien la cultura de la costa este de Estados Unidos.
Digo, porque es muy diferente, pues, o sea, la cultura dependiendo de la región del país. Pero de verdad yo siento que sí define perfectamente bien la cultura pues del este de Estados Unidos y de su folclore aparte, o sea que tienen un folclore muy místico, muy esotérico. Pero bueno, ya ahora sí, para cerrar con Sleepy Hollow, es gótica, es elegante, es teatral, pero vamos mejor a pasar a la siguiente película en mi lista que considero yo que es todo lo contrario a Sleepy Hollow, pero es parte de la cultura pop moderna de Estados Unidos, de verdad. Es cruda, es incómoda, es intensa, es visualmente brutal. Y les estoy hablando de Carrie, pero la versión de 1976 dirigida por Brian De Palma. La verdad, yo les voy a ser muy sincera. La película de Carrie de 2013 yo la odié completamente y de hecho justamente el año pasado decidí darle una segunda oportunidad porque dije, pues la vi una vez y fue hace mucho, o sea, fue cuando salió, o sea, pues en el 2013, 2014 y dije, no, o sea, le voy a dar una oportunidad, a lo mejor, o sea, estaba como muy cegada, no sé. Error, o sea, le di la oportunidad, pero pues terminé de confirmar que definitivamente Carrie del 2013 para mí es totalmente, es un miss. O sea, para nada a mí no me gustó la película. Tiene sus aciertos, sí, por ejemplo, el hecho de que, pues en la de 1976, a la maestra de Carrie, su maestra de educación física, le cambian el nombre porque en el libro se llama Miss Desjardins, algo así se llama, sí. Y en la de 1976 se lo cambian a Miss Collins. Pues sí, es que quién va a tener el tiempo de andar pronunciando su apellido súper raro y súper largo. Y yo que la verdad, o sea, soy fan del libro de Carrie. A mí me gusta, creo que es mi libro favorito de Stephen King. Y mi película favorita de Stephen King. Para mí la de 1976 es arte puro y de verdad, esta es la película que les había comentado que creo que sí es considerada como o sea, un clásico ya, o sea, de culto. Es una película que de verdad tengo que ver cada que llegue esta temporada, no porque sea como terror espeluznante en el sentido tradicional de la palabra, sino porque hay algo profundamente perturbador y triste. De verdad es una película que considero muy, muy triste. Es un terror que viene desde adentro, desde la vergüenza, la adolescencia, la culpa, el abuso, la represión religiosa. Y lo más increíble es cómo todo eso se refleja visualmente de forma muy estética y muy artística. Desde el principio el color rojo se convierte en el símbolo absoluto. La sangre está siempre presente. No solo como elemento de gore, sino como metáfora. El rojo es trauma, es furia, es deseo, es humillación. El rojo de verdad que es es ese color, ese elemento simbólico de la obra. O sea, lo vemos en la sangre, pero también lo vemos en esta escena donde Carrie ya está lista para irse al baile. No sé si has visto la película, seguramente recuerdas la escena. Si no la has visto, lo siento, te la voy a spoilear. Pero pues ten en cuenta que es un libro y aparte es una película que tiene más de 50 años, pues al aire. No tiene más de 50 años, va a cumplir 50 años el próximo año de que se estrenó porque es de 1976. Y de verdad, el rojo es este elemento central porque, como te digo, hay esta escena cuando Carrie ya está lista para irse al baile, que pues entra su mamá, entra su mamá al cuarto de Carrie y ella trae este vestido que es un rosa, o sea, un rosa casi nude, un rosa muy, muy clarito, o sea, como te digo, es un rosa prácticamente nude. Y su mamá la ve y le dice, o sea, me debí de haber imaginado que tu vestido iba a ser rojo. Y ella le dice que es rosa y ella es rojo, o sea, deriva del rojo. Y el rojo es pecado, el rojo es deseo.
es lujuria, es humillación. Entonces, el director, Brian De Palma, lo usa con una intención pictórica. O sea, hay escenas que literalmente parecen cuadros de Francis Bacon, de verdad. O sea, deformados, grotescos, viscerales. La escena para mí, del baile, por ejemplo, es como ver una pintura casi expresionista en movimientos. Todo está saturado, está fragmentado, con cámara lenta, música, cortes abruptos, como si te metieras en la mente de Carrie justo en el momento en el que todo se rompe. Y si te estás preguntando qué escena del baile es, digo, los que hemos visto la película pues ya sabemos que es esta escena súper icónica cuando Chris, que es la bully de Carrie, está ella, Chris Hargensen, y su novio, que es Billy Nolan, que por cierto en la película de 1976 John Travolta es el que hace el papel, y es justo unos años antes de que, o sea, de que se volviera mega, super, hiper, mega famoso, pues por Vaselina y por esta otra película. Ya se me olvidó el nombre. Ay, la tenía en la punta de la lengua, y la he visto muchísimas veces, pero bueno, sí, ese era un dato curioso, o sea, que John Travolta sale en la película. Pero bueno, están ellos dos, o sea, Billy y está Chris. Entonces ahí es justo cuando ellos cortan la cuerda para que a Carrie le caiga el balde lleno de sangre de puerco encima, y que por cierto pues ese balde le termina pegando en la cabeza a la cita de Carrie, y pues, o sea, lo mata. Literalmente el golpe lo desnuca completamente. Y bueno, ahí es, como te digo, donde se rompe todo. Y aquí es donde empieza la parte pues ya más perturbadora de la película. Pero bueno, aquí es, para mí, de verdad, me fascina cómo la cámara se vuelve subjetiva. O sea, De Palma toma mucho de Hitchcock, que es sobre todo de Psycho, de Hitchcock, y lo transforma en una experiencia sensorial. Te hace sentir miedo, pero miedo no el tuyo, sino el miedo de Carrie. O sea, la vergüenza, la rabia, no solo la estás viendo, sino que la estás viviendo, la estás experimentando. Carrie no es solo una película de terror adolescente, es una tragedia prácticamente expresionista. O sea, y si la puedes leer como crítica social, como denuncia del bullying, del fanatismo religioso, pero también como una obra de arte visual sobre el dolor, una que incomoda, pero que no puedes dejar de ver. Lo primero que a mí me atrapó de esta película, incluso antes de entender todo su subtexto, o sea, fue lo visual. Es una cinta de los años 70, sí, pero el lenguaje cinematográfico que usa Brian De Palma sigue siendo potente. Planos largos, cámara lenta, pantalla dividida. Todo te mete en la cabeza de Carrie, como si estuvieras atrapado en ella, como si tú estuvieras viviendo con ella, o sea, como si estuvieras dentro de ella. Y aquí es donde entra lo que hablamos antes, el expresionismo, esa corriente artística que distorsiona la realidad para mostrar emociones internas. En Carrie todo está deformado por el trauma, la luz, los colores, los sonidos. La casa de Carrie no parece un hogar, parece una iglesia abandonada. Su mamá no parece una figura maternal, parece una santa martirizada sacada de un retablo barroco, de verdad. Con esa iluminación dramática, esa obsesión por el pecado, porque la mamá de Carrie tristemente no puede ser maternal con ella, porque ella tiene este trauma religioso muy fuerte en el que ella siente completamente que pecó al haber concebido a Carrie, y ella lo dice, o sea, él, o sea, el papá de Carrie, se me acercó ese día en la noche y me empezó a hacer cosas que yo no quería, y ella empieza a decir, y lo peor de todo es que a mí me gustó, o sea, a mí me gustaba lo que estaba pasando. Entonces ella se arrepiente y dice, es que yo pequé, y porque pequé me está pasando esto y lo otro. Y ella es cero maternal con Carrie, y eso a ella pues le deja también un trauma, la deja con mommy issues completamente, porque su mamá, o sea, es al punto de que, por ejemplo, o sea, Carrie ni siquiera sabe lo que es la menstruación, o sea, que le llegue su periodo,
Y las otras, o sea, las otras niñas de su clase se burlan de ella, o sea, porque ella, pues la ven como ingenua, como tonta, como esta cucaracha de iglesia. Y sobre todo que estamos hablando de los años 70, porque pues los 70 ya sabemos que fue época, o sea, de rebelión, de degenere, o sea, donde aquí había mucho libertinaje, o sea, era la diversión a tope y peca hoy y mañana te arrepientes. Entonces, hay esta crítica social y este contraste muy, muy fuerte. Y eso nos regresa también, o sea, a la sangre como protagonista estético y simbólico. Es desde la primera escena de en los vestidores, que es como les digo, que Carrie no sabía lo que era su menstruación. Ahí es justo en esa escena que es con la que abre. Carrie experimenta su primer periodo y hasta el clímax, o sea, del baile, la sangre lo cubre todo. Es violencia, pero también es transformación, es castigo, pero también es liberación. Es una película que de verdad no solamente amo, sino que me parece una obra de arte visual. O sea, es muy, muy impresionante para mí la película de Carrie. De verdad, si no la has visto, te la súper, hiper, mega recomiendo. No te vas a aburrir. Es una película que a pesar de ser, como te digo, un terror perturbador, algo que yo rescato muchísimo, muchísimo de la película de Carrie, o sea, pero de esta versión de 1976, es, por ejemplo, en la parte del baile que, bueno, a ella la invita Tommy Ross, que supone que es, o sea, pues típica película, o sea, típico personaje de película estadounidense, ¿saben? O sea, el vato, o sea, súper, súper popular, que juega, que juega béisbol, todo, o sea, típico, hombre de película gringa, pues de preparatoria, secundaria, ¿no? Así, pues. Entonces, él invita por petición de su novia, porque su novia es de las que se burló de Carrie, cuando a ella le llega su menstruación y no sabía qué onda, o sea, ella pensaba que se estaba muriendo, que se estaba desangrando. Entonces, ella es de las que se burló y pues se siente mal por lo que hizo. Entonces, para compensarla, pues le pide a su novio que la lleve al baile y pues ella se va a abstener de ir. Entonces, hay una escena muy bonita en el baile que de hecho en el libro siento que te lo dejan como interpretación propia. O sea, de aquí está como Stephen King lo deja como abierto a tus propias a tus propias conclusiones de si Tommy realmente al final llegó a sentir algo por Carrie, o sea, le empezó a ver como algo más que su compañera de escuela, etcétera. Entonces, por ejemplo, Brian De Palma, siento que él introduce sus propias conclusiones a la película, porque hay una escena muy, muy bonita que es donde es cuando Tommy y Carrie están bailando. Y aquí, o sea, cómo la cámara, o sea, cómo juega la cámara y que les digo que se volvió subjetiva porque sientes que lo estás viendo tanto desde la perspectiva de Carrie como como la perspectiva de Tommy. Y de hecho, o sea, él le roba un beso y todo, por eso les digo, ahí es donde Brian De Palma creo que mete mucho de su propia conclusión de la historia de Stephen King. Porque, o sea, el hecho de que él haya escogido dos actores que realmente tuvieron bastante química en la película, pues de verdad sí te deja como con esa sensación de que al final Tommy sí llegó a sentir algo por Carrie y no sé, o sea, te deja como con como con ese sabor medio agridulce de wow, o sea, hubiera querido que tuviera un final diferente para saber qué hubiera pasado con Tommy, qué hubiera pasado con Carrie, si él hubiera dejado a Sue y se hubiera puesto con Carrie. Todo ese tipo de preguntas, ¿no? Es lo que me gusta de la versión de Brian De Palma. Pero bueno, después ya de tanto, tanto rojo y de tanto trauma y de tanto dolor humano, mejor vámonos a otro tipo de oscuridad, una oscuridad un poquito más suave, más azul, o sea, nos vamos a ir del rojo al azul, o sea, más poético, más melancólico, más nostálgico.
una película que no solo amo, sino que me parece una obra de arte visual, es El cadáver de la novia de Tim Burton. Y sí, sé que ya lo mencioné con Sleepy Hollow, pero es que pues Burton es básicamente el rey de esta temporada y tiene una sensibilidad muy especial para contar historias de spooky a través del arte. El cadáver de la novia no solo me gusta por la historia que, o sea, que es trágica, sí, pero también es muy bonita, sino por la forma en que está contada visualmente. Aquí el arte no es solo decoración, es narrativa, es el mundo de los vivos, es gris, es frío, es opaco, y el mundo de los muertos irónicamente es colorido, es cálido, es vibrante. Eso ya te dice todo sin necesidad de palabras. La muerte en esta película no es el final lúgubre, es liberación. Y si hablamos de arte, hay algo muy expresionista en cómo están diseñados los personajes, esas figuras alargadas, manos enormes, ojos tristes, cuerpos torcidos. Me recuerda mucho a las pinturas de Egon Schiele o incluso de Modigliani, con esas proporciones tan extrañas pero emocionalmente intensas, ¿no? Así que sí, El cadáver de la novia también está en mi lista otoñal porque me da esa mezcla que tanto me gusta, melancolía, belleza, muerte, arte. Es una película que me reconcilia con la idea de lo spooky, no como algo que asusta, sino como algo que emociona, que toca fibras más profundas. Y ya que estamos en este mundo del stop motion, esta también es una de esas películas que personalmente marcaron mi imaginario visual desde niña. Y sé que a muchas personas también, porque no solo es una historia encantadora, sino que tiene una identidad artística tan fuerte, tan única, que la hace completamente reconocible al instante. Y ojo, aunque muchos la asocian directamente con Tim Burton, porque pues sí, él es el director del cadáver de la novia, la película de la que les estoy hablando fue dirigida por Henry Selick, otro genio del stop motion. Y eso es importante decirlo. O sea, el universo visual sí nace de Burton, de sus dibujos, de su sensibilidad, de su amor por lo raro, lo torcido, lo tierno y lo oscuro al mismo tiempo. Pero, o sea, al final el director pues es Henry Selick, ¿no? Entonces, creo que ya se imaginan de qué película estoy hablando. Pero bueno, esta se las voy a decir, es El extraño mundo de Jack. Hay algo muy de ilustración victoriana y gótica, muy Edward Gorey, muy Dr. Seuss, pero en oscuro. Todo está alargado, esquelético, afilado. Incluso los personajes que deberían de ser adorables, como Sally, por ejemplo, tienen esa melancolía bordada en cada gesto. O sea, Sally creo que es el personaje más nostálgico y más melancólico de la película. La música, la estética, los decorados, el ritmo, todo en El extraño mundo de Jack está cuidado como una obra de arte en movimiento. Pausa. La verdad, yo sé que hay gente de España que me escucha, entonces la verdad no sé cómo le digan a esta película en España. No sé si le dicen, o sea, si lo traducen como La pesadilla antes de Navidad o algo así. Pero bueno, nosotros en Latinoamérica la conocemos como El extraño mundo de Jack. En inglés es The Nightmare Before Christmas. Y por eso les digo en España, no sé cómo la conozcan, pero para que se den una idea de qué película estoy hablando. Porque a lo mejor y no la reconocen como El extraño mundo de Jack, porque sí está como que, pues medio nada que veriento el título a comparación pues de su título original. Pero bueno, para mí no hay un solo cuadro de esta película que no esté diseñado con intención. Es increíble cómo logra mantener su magia con los años, porque pues la película es de 1993, o sea, yo ni siquiera había nacido en 1993 y esta película ya era iconic, ¿no? Para mí es una película que tengo que verla y de verdad cada vez que la veo sigue teniendo esa magia que me remonta a mi infancia. Además tiene esa cualidad súper especial de ser tanto una película de Halloween como una película de Navidad, o sea, es un 2x1. O sea, es un clásico atemporal, la puedes ver en octubre, en noviembre y en diciembre. Y si eres como yo, de seguro la ves en todos esos meses, porque yo de verdad la veo octubre, noviembre, diciembre y no, creo que la veo casi todo el año. O sea, es como una comfort movie para mí. Y bueno, ahora vamos a un clásico que aunque no es de terror, sí tiene todo este mood otoñal, spooky, artístico, que ya saben, me encanta, lo amo.
y es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, dirigida por nuestro queridísimo Alfonso Cuarón, orgullo mexicano, patrimonio mexicano de verdad. A ver, o sea, esta película es el otoño hecho cine literal, desde la fotografía hasta el diseño de vestuario, la dirección de arte, la iluminación, todo está empapado de esa sensación de transición, de cambio, de misterio, de melancolía. Es una de esas películas que siempre me dan ganas de servirme un té y encender una velita. Y lo que más me gusta de esta entrega es que Cuarón le da un giro muy estético a la saga. Le baja el tono infantil y le sube la introspección, la oscuridad, la complejidad emocional. Y eso se nota, o sea, visualmente desde el minuto 1, pues es muy notorio el aporte de Cuarón a la saga. Que de hecho, Cuarón, o sea, el mismísimo Cuarón dijo que pues él quería como manejar la cuestión del crecimiento, el cambio en la adolescencia, quería reflejarlo en esta película, sobre todo porque las primeras 2 películas es Harry, o sea, es Harry chiquito, Harry de 11, 12 años, donde apenas, o sea, como que quiere entrar apenas está como que medio puberto y así, pero ya en la tercera película se supone que ya él va empezando su adolescencia, ya es un niño de 13 años, y Cuarón quiere reflejar todos estos cambios que ocurren en la adolescencia. O sea, es una película muy, muy interesante porque Cuarón toma un mundo mágico y le introduce aspectos muy del mundo real, muy de la vida real, de la vida cotidiana, de la vida no mágica, ¿no? O sea, de la vida mundana. Para mí esta película es un parteaguas en la saga de Harry Potter, de verdad que es mi favorita de las 8 y lo curioso es que es probablemente la que más difiere de los libros. Personalmente creo que Cuarón dejó la vara muy muy alta y es evidente cuando ves la entrega de Cuarón y después pasas a la 4ª película de Harry Potter, hay un bajón tremendo de calidad. Y a ver, o sea, no le estoy tirando hate a Harry Potter y el Cáliz de Fuego, es mi libro favorito yo creo de la saga y es una de las películas que más disfruto, es una comfort movie para mí, pero me es imposible no compararla con su antecesora. O sea, El prisionero de Azkaban le da un giro introspectivo a una saga que parecía ser para niños. O sea, la paleta de colores se vuelve mucho más fría, es más terrosa, vemos cielos grises, bosques húmedos, castillos que parecen sacados de un cuadro romántico inglés. Hay un énfasis en, por ejemplo, para quienes han visto Harry Potter, pues sí saben, pero por ejemplo, el énfasis en la cuestión de los cuadros, por ejemplo, Cuarón hace mucho uso de las paredes llenas de obras, cuadros, de retratos y de pinturas en Hogwarts. Y es algo que a mí desde que estaba chiquita me había atrapado demasiado. Creo que ahí empezó como esta curiosidad con el arte, yo creo. Porque me encantaba ver, o sea, las pinturas que se movían y, por ejemplo, me gusta mucho que aparece, o sea, así se llama el personaje, de verdad, no quiero ofender a nadie, pero la señora gorda de Fat Lady, que es, o sea, es la pintura, es la señora que está en la pintura a la entrada de la sala común de Gryffindor y es la que les pide, pues, o sea, la contraseña y me encanta que sale vestida así como Baco en toda la película del prisionero de Azkaban. O sea, ella sale pues caracterizada, o sea, como una versión femenina de Baco. Pero bueno, para mí, Cuarón hace que todo Hogwarts de verdad sí se sienta como viejo, como que sí estás en un castillo gótico de la época, o sea, de la época medieval, ¿no? Es mucho más orgánico, se siente más real. Hay escenas que de verdad, con toda esa neblina así como dorada y esa luz difusa, que parece que te envuelven completamente, hasta te puede dar como una sensación, te puede remontar al arte de J.M.W. Turner. Pero sí, para mí es una película que no, o sea, creo que no hay otra en toda la saga que tenga esta sensación. O sea, por ejemplo, como les digo, esta sensación muy tanto de finales de la época medieval como de inicios del Renacimiento,
las obras de Turner. Hay una atmósfera muy, muy gótica. La aparición de los dementores, por ejemplo, a mí se me hacen como muy de Goya, o sea, muy goyescos, por así decirlo. Estas figuras negras, flotantes, deformes, casi sin rostro, como salidas de una de sus pinturas negras, ¿no? El uso del claroscuro en esas escenas es brutal. Los espacios se sienten grandes, pero muy, muy fríos, llenos de eco, como ruinas habitadas por sombras. Y algo que me parece brillante es como Cuarón usa el tiempo y el clima como herramientas emocionales y narrativas. El otoño no solo es escenografía, es símbolo, es la estación del cambio, de la pérdida, de lo incierto, y eso es exactamente lo que están viviendo los personajes en esta etapa, ¿no? Ya no son niños jugando a ser magos, empiezan a cargar con traumas, con preguntas más profundas, con oscuridades internas. El prisionero de Azkaban me encanta porque además de tener criaturas mágicas, los giros temporales y pues también hay un soundtrack que pues le da como este plus a la saga. Creo que es el soundtrack más distintivo y más original en todas las entregas de Harry Potter. Es una película que de verdad se siente profundamente otoñal, muy artística. Es magia con atmósfera, con intención estética. Hay alma en esta película. Por eso cada octubre la veo sin falta. Y aparte me encanta ese easter egg que nos deja Alfonso Cuarón cuando Harry quiere ir se pone la capa de invisibilidad de su papá y con la ayuda del mapa del merodeador, qué difícil palabra, se anda escabullendo por ahí para poder ir a Hogsmeade. Y me encanta cómo Cuarón nos da este guiño a la cultura mexicana y que podemos ver las calaveritas de azúcar. No, hombre, yo, miren, orgullosa mexicana. Y como les digo, por eso yo la veo sin falta. De hecho, ahora que las volvieron a reestrenar en el cine, fui a ver El prisionero de Azkaban. Entonces, porque pues nunca la pude ver en el cine, estaba todavía muy chiquita cuando salió. Entonces simplemente pues me compraron el DVD y la vi en mi casa. Pero bueno, después de todos estos castillos, grises, de mentores, cielos nublados, entramos a otro tipo de magia. Vamos a seguir como en el tema de brujas y lo mágico y todo, pero diferente. Es una película que literalmente huele a canela, a pay de manzana, a jardín, así con lavanda, con romero. Hablemos de una de mis películas más queridas de esta época del otoño, ¿no? Que es Practical Magic de 1998. Es una de esas películas que si la pones en octubre con una taza de té, se convierte automáticamente en un ritual. Miren, a mí me gusta verla tomándome un tecito tipo como apple cider, de ese que venden en Costco siempre. No sé si lo vendan en otro lado. Según yo lo venden nada más en Costco y yo lo he encontrado en Amazon. Pero de verdad, riquísimo. Bien, bien bueno. Creo que no sé si en tipo como en algún súper o algo así venden como tipo de mantés de manzana canela, que creo que tienen como un sabor parecido. Pero de verdad, si se encuentran ese que les digo de Costco, tienen que comprarlo y poner Practical Magic para verlo, porque para mí en verdad es un ritual. O sea, más allá del mood acogedor y las hermanas brujas, que ya son como estos íconos, lo que me fascina a mí de Practical Magic es su estética profundamente simbólica, femenina, casi como si estuvieras viendo una pintura casi prerrafaelita, más o menos. O sea, como que por ahí va la cosa, en una película, de verdad. Visualmente hay una sensibilidad muy marcada por el arte victoriano, los interiores acogedores, la botánica, el folclore. Es una película que grita completamente costa este de Estados Unidos, que ya saben que ahí tienen muy muy arraigada la cultura de las brujas por toda esta cuestión de la persecución de las brujas de Salem. Pero sí, todo en esta película tiene intención, colores, la casa, los vestidos, los frascos de hierbas. Es una estética mágica que también es muy cotidiana, se siente como muy doméstica, como si el arte estuviera escondido en las pequeñas cosas, ¿no? Y luego aparte la casa, o sea, para mí la casa, o sea, la casa de las Owens es un escenario, o sea, no es nomás un escenario, es literalmente un personaje, es como
no sé, es un personaje más de la historia con ese invernadero, las escaleras de madera, las cortinas flotando con el viento. Parece sacada de una ilustración de verdad, o sea, de un cuento victoriano. Me recuerda mucho al arte literario de las hermanas Bronte. Pero, o sea, incluso algunas obras también, o sea, como de Dante Gabriel Rossetti, no sé. Todo es intenso, pero melancólico, bello, pero desgarrador. Hay flores, pero también hay dolor. Y hablando del simbolismo, lo más interesante es cómo la película utiliza elementos del arte ritual y lo femenino como parte de su narrativa. Las velas, los círculos, las cartas, los hechizos, todo es parte de una tradición estética que ha sido históricamente invisibilizada. El arte doméstico, el arte de lo intuitivo, lo emocional, lo espiritual, se siente más, o sea, como este tipo, o sea, de brujas de magia blanca, de brujas así de magia de magia herbal. Muy, muy bonito todo. O sea, es una película estéticamente hermosa, muy noventera, pero muy bonita estéticamente. Practical Magic no es una película que busque asustar, sino que busca conectar. Es una película sobre herencia, sobre traumas que se pasan de generación en generación, sobre el poder de lo que no se ve, y todo eso lo hace con una estética cálida, suave, profundamente mágica. Es como si alguien hubiera mezclado estos hobbies así súper otoñales como pintar en acuarela, con poemas de amor y una receta así de galletitas así. No sé si ubican como esa receta que se hizo súper famosa de las galletas de chai de Taylor Swift. Así siento que la película de Practical Magic sabe a esas galletas. Pero bueno, por eso para mí verla cada octubre es como volver a un lugar seguro. Es una comfort movie completamente, es un espacio de sanación, es belleza, o sea, belleza completamente. Y eso, o sea, es de brujas, pero de una manera así como de bruja, como muy reconfortante. Pero bueno, ahora sí pasemos a una película que es puro estilo, ya que estamos hablando de las brujas, pura obsesión visual, literalmente puro statement. Es una de las joyas modernas del cine independiente, The Love Witch, dirigida por Anna Biller en 2016, por cierto. Esta película es como si alguien hubiera agarrado una pintura de pop art de los años 60 y lo hubiera metido en una cápsula del tiempo feminista, literal. Y aparte le hubieran inyectado hechizos, tarot, brujería y muchísimo delineador, por cierto. O sea, es iconic. La verdad, la película estéticamente es preciosa. O sea, creo que hasta ahorita no he visto una película tan bonita como esa porque busca como aludir al Technicolor, pero no, o sea, obviamente pues ahorita ya no se pueden hacer ese tipo de películas, pero la forma en la que tratan de hacerte creer que la película está grabada en Technicolor, de verdad es para mí impresionante. O sea, quisiera ver más películas así, o sea, más películas modernas con esta paleta de color con... Ay, no, es que de verdad es preciosa. Si no la han visto, véanla. Hasta donde yo me acuerdo, la película no está en ninguna plataforma de streaming y la tienen que ver en Tubi. Lo bueno es que, o sea, Tubi pues no tienen que pagar, no nada. Es gratis, eso sí, te va a meter, o sea, como 4 o 5 comerciales en la película o hasta más. Porque como les digo, pues no está en otra plataforma de streaming. Pero sí, de verdad, The Love Witch para mí es... O sea, desde el primer minuto que la empiezas a ver, sabes que los elementos de la película no están ahí por casualidad. O sea, cada plano está obsesivamente compuesto. O sea, los colores, el vestuario, los encuadres, todo parece una ilustración retro perfectamente cuidada. De hecho, puedes ponerle pausa en cualquier momento y tienes una imagen digna de portada de revista vintage, o incluso de un cartel así medio psicodélico. Lo más fascinante es que Anna Biller no solo dirigió la película, también escribió el guión, diseñó el vestuario, creó parte del arte de producción. O sea, la película es suya en cuerpo y alma y eso se siente. Es una película hecha por una mujer con una mirada completamente intencional sobre lo femenino, sobre el deseo, sobre el rol de la mujer en la fantasía masculina y sobre el poder. Visualmente, The Love Witch se alimenta de muchas influencias: el arte kitsch, el simbolismo esotérico, los poster pulp,
Eh, Muchísimo del arte feminista de los 70s también, como el de Judy Chicago, donde lo decorativo, lo femenino, lo doméstico dejan de ser cosas menores para convertirse en discurso. Para mí esta película no solamente es glamorosa, está hipersexualizada, pero es llamativa a propósito. No está ahí para complacer la mirada masculina, sino para mostrarla y subvertirla. O sea, la protagonista es como una Venus moderna, seductora, letal, emocionalmente compleja y rota por dentro. La película te hace preguntarte constantemente quién tiene realmente el poder en una historia de amor. Y eso es lo que para mí la convierte en arte. O sea, no solo por cómo se ve, sino por lo que dice a través de cómo se ve. Cada detalle, cada color, cada plano tiene un discurso. O sea, es arte con postura, con crítica, con intención. Y eso honestamente me encanta. Y aparte me fascina que cuando la ves, de verdad te confunde mucho y te quedas pensando, o sea, si realmente es una película moderna o es una película que hicieron a finales de los años 60. Así que sí, o sea, sí, puede que sea la menos spooky de la lista en términos tradicionales, pero para mí The Love Witch es magia pura, visual, política y estética. Y verla cada octubre me recuerda que el arte también puede ser un hechizo. O sea, uno que de verdad te seduce, pero que también te confronta. Y para cerrar, esta lista de clásicos otoñales, spooky, mágicos y profundamente visuales, no podía dejar de fuera una película que no solo me encanta, sino que también me regresa directamente a mi infancia. Yo sé que muchos la van a conocer, a lo mejor algunos no, pero es Hocus Pocus de 1993. Hay dos generaciones que le tenemos muchísimo cariño a esta película. Unos pues son los que crecieron en los 90 y luego estamos los que crecimos en los 2000. Seguro esta película es parte del maratón de Halloween de nuestra niñez. Y aunque en su momento no fue un éxito de taquilla, con el paso de los años se convirtió en un clásico de culto, sobre todo porque tiene esa combinación irresistible de humor, brujas, colores otoñales, Salem, velas, maldiciones, gatos que hablan. Pero más allá de lo entretenida que es, me encanta pensar en Hocus Pocus como un ejemplo de cómo el cine también es cultura visual compartida. No todo tiene que ser alta cultura, entre comillas, para hacer arte. Esta película es puro diseño noventero, saturado, teatral, un poquito camp, pero con intención. Los vestuarios, los sets, las luces, entre naranjas, entre moradas, todo está diseñado para evocar una idea muy específica de lo que es el Halloween, esa versión entre magia y la comedia, entre lo spooky y lo seguro. Y ni hablar de las hermanas Sanderson, ellas ya son íconos visuales y performativos, perdón. Bette Miller, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Ellas crearon personajes tan memorables, casi como caricaturas teatrales vivas. Es una interpretación que, si lo piensas, está a medio camino entre la comedia del arte y un musical de Broadway. Es grande, es exagerada, es fabulosa, es camp, en el mejor sentido de la palabra. Además hay algo muy lindo en cómo Hocus Pocus aborda la brujería desde un lugar más pop, más accesible, pero sin dejar de hablar de temas como la historia de Salem, la idea de la infancia como magia, el paso del tiempo. Y sí, pues es una película para reírte, para cantar I Put a Spell on You, para verla con tus amigos o mientras te echas un chocolatito caliente. Pero también es cine que construyó una estética que sigue viva 30 años después. Así que para mí Hocus Pocus es arte nostálgico, popular, campi, colorido, eterno. Y si me preguntan, toda lista spooky necesita su dosis de brujas que cantan, gatos que hablan, velas que no se ven de encender claramente. Y antes de cerrar, quiero hablar de una trilogía que me sorprendió muchísimo cuando la vi. Porque pues es puro amor al cine de terror, pero también una forma súper creativa de rendir homenaje al arte del slasher pues clásico, que es Fear Street, dirigida por Lee Janiak. De hecho, fue estrenada, es que estoy confundida, iba a decir en 2022, pero no. Fue estrenada en 2021. Ay, mi percepción del tiempo está, pero sí, bien hecha a pedazos. Pero bueno, esta trilogía es como una cápsula del tiempo del cine del terror. Cada entrega está ambientada en una década distinta.
Empieza por 1994, se va a 1978 y después culmina con 1666 y bueno, tiene un salto de tiempo a 1994 otra vez. Y lo que la hace increíblemente bien es que cada una evoca el estilo visual, narrativo y estético de las películas de terror más icónicas de esas épocas. La primera, que es Fear Street 1994, es un tributo clarísimo a Scream, con cámaras nerviosas, música grunge, adolescentes corriendo por pasillos mientras se enfrentan a un asesino encapuchado con máscara, con esta school mask. Pero también tiene ese aire noventero saturado con neones, los video clubs y una estética muy, muy MTV postapocalíptico que funciona súper bien para lo spooky, lo nostálgico. Y luego llega Fear Street 1978, que es puro amor a Viernes 13 de verdad, con su campamento, los planos largos del bosque, la tensión en silencio, el asesino brutal que parece salido del infierno y un uso de la sangre muy setentero, o sea, roja, espesa, teatral. Y finalmente llega Fear Street 1666, que se va al pasado a un estilo visual más sombrío, más desaturado, casi como una pintura negra de Goya. Y aquí el terror no viene del asesino con cuchillo, sino del puritanismo, la superstición y la cacería de brujas, que es, como les digo, parte esencial de la cultura del este de Estados Unidos. Es muy atmosférica, es más oscura en otro sentido. Y lo interesante es cómo al unir las tres, la trilogía entera se convierte en una reflexión sobre el terror como herencia, como ciclo y como historia que se repite artísticamente. Fear Street es un homenaje, sí, pero también es una relectura moderna con personajes queer, protagonistas femeninas fuertes y una sensibilidad que mezcla el horror clásico con el cine contemporáneo. Es como si cada película fuera como un collage, un mural, hecho de referencias, pero con una voz propia. Y por eso creo que también merece estar en la lista, la puse como un bonus. Porque pues el arte también puede ser un remix, un collage, nostalgia, fanfic elevado a cine. Y cuando se hace con tanto amor al género y tanta intención visual, se vuelve arte en sí mismo. Y con esta última mención cerramos este recorrido por mis clásicos otoñales, mis películas spooky de cada año, que además de darme vida en octubre me inspiran profundamente como amante del arte. Obviamente es una lista muy, pero muy chiquita, porque tengo una lista gigante. Porque pues sí, hoy no hablamos de pintura ni de esculturas ni del Renacimiento ni de ningún otro movimiento artístico, pero hablamos del séptimo arte, que es el cine, un arte que se construye plano por plano, luz por luz, vestuario por vestuario, un arte que es movimiento, atmósfera, color, emoción, que nos hace sentir, recordar, imaginar y en este caso nos embruja un poquito. Desde las pinceladas oscuras de Sleepy Hollow, pasando por el rojo brutal de Carrie, la poesía visual del cadáver de la novia, la melancolía de Practical Magic, la elegancia pop de The Love Witch, hasta la nostalgia noventera de Hocus Pocus y el homenaje de Fear Street. Todas estas películas a su manera son cuadros en movimiento, son arte. Y por eso cada octubre vuelvo a ellas, no solo porque me dan el mood perfecto, sino porque me recuerdan que el arte también puede ser divertido, campi, comercial, musical, gótico, mágico y profundamente hermoso. Así que si tú también tienes esa película que ves religiosamente cada otoño, déjame en los comentarios o mándame un mensaje, porque amo descubrir nuevos clásicos personales. Y bueno, ahora sí, hasta aquí ha llegado nuestra plática artística de la semana. Nos escuchamos el próximo jueves con más arte, más historias y quién sabe, a lo mejor tal vez más cine.